La mañanera de Ángel, perdón, correspondiente al viernes de la semana en curso. Viernes 25 de junio del año 2021. Voy a comentar algo con usted que he traído yo desde hace algunas semanas, fundamentalmente a raíz de esta propensión del presidente a querer presentarse como intelectual, como historiador o como sociólogo, si me acepta usted esta profesión para aplicársela al presidente. Lo primero que quiero comentarle o decirle es que son pocos los gobernantes que aspiran a presentarse como intelectuales. O lo son desde antes, o lo son en su vida anterior a ejercer la gobernación, o simplemente toman notas, escriben sus diarios para una vez que dejan el poder, hacen un análisis concienzudo y escriben algunos ensayos o hacen un recuento, una especie de memorias. Pero cuando un gobernante, con un pasado mediocre, un pasado demagógico y además con una carga de lecturas mal digeridas en su juventud, y llega a la gobernatura, llega a ser gobernante en un país, no necesariamente gobernador, sino jefe de Estado, y ante la, ¿cómo diríamos? Ante la envidia que siente por los verdaderos intelectuales, por los verdaderos estudiosos de los fenómenos sociales y de la historia, en vez de reconocer sus limitaciones, se lanza al ruedo y quiere él dar clases de sociología y de historia, entre otras materias. Y lo único que hacen es exhibir sus vergüenzas, diría el clásico, y ponerse en ridículo. ¿Por qué? Porque a las primeras frases de lo que pretende ser, según él, un tratado o una disertación profunda, lo único que hace es el ridículo por lo simplista y mecánico de sus posiciones, alejadas todas ellas de lo que en realidad fueron esos movimientos sociales. Me refiero específicamente a este juicio que emitió el presidente no hace mucho, ayer o anteayer, donde dice esas clases medias, porque la fijación que tiene él es con las clases medias ahora, que dice que no votaron por él, dando a entender qué brutos son estos que no ven la felicidad que está creando la 4T. Y de ahí se lanza contra ellos, egoístas, aspiracionistas, etc., olvidando de entrada que él, toda su vida, la familia en la que él es procreado, nace y se desenvuelve en el trópico mexicano, era, más que en cualquier otro caso, una familia de clase media. Su familia, una familia de comerciantes, no era una familia de gente pobre en esos lugares, por el contrario. Era una clase media en el sentido clásico de la expresión. Sin embargo, al paso de los años, olvida López su formación, cómo se desenvuelve, cuando deja su terruño y viene a la Ciudad de México a estudiar una carrera donde pues, es evidente el aspiracionismo en que él está ubicado. Quiere ser un estudioso o un político, alguien que influya en el cambio social y económico, esencialmente pues un clasemediero o un intelectual clasemediero. Y lo único que ha podido ser es un clasemediero desde que nace y seguramente hasta que fallezca lo será, pero además es un clasemediero hipócrita,
avergonzado de su verdadero carácter, pertenecer a esos sectores medios de una sociedad como la nuestra. Y de ahí el salto a hacer afirmaciones, las más de las veces sacadas de contexto o simplistas, por no decir tontas, hay un solo paso muy pequeño. Dijo el presidente, esas clases medias manipuladas apoyaron a Mussolini, a Hitler y a Pinochet. Y le faltó una larguísima lista de personajes en la historia en el siglo XX, para no irnos más atrás, que también apoyaron a personajes impresentables, pero también que apoyaron a personajes presentables, que fueron los que encabezaron la lucha en contra de los impresentables. Pero luego entra el otro problema con este señor, que pretende ser, aparte de sociólogo, quiere ser historiador. Y ahí es donde otra vez patina y cae en ese fango producto de sus lecturas mal digeridas. Esas comparaciones antihistóricas o ahistóricas mecánicas lo llevan al ridículo completo. No toma en cuenta, elemental para un estudioso de los fenómenos sociales y de los procesos de cambio económico, no toma en cuenta las diferencias entre los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, valga la redundancia, los años 20 del siglo XX, y lo que sucede a partir de ahí y que termina, pues qué le diré, 25 años después, con el final trágico de la Segunda Guerra Mundial. Al no tomar en cuenta eso, cae en el lugar común culpar a las clases medias del surgimiento de esos dictadores. Y en el caso de Chile, pues es evidente que el señor maneja la peor de las superficialidades. El caso del golpe de Estado del general Pinochet en Chile, no obstante la amplia literatura que existe al respecto, es un caso todavía que ha sido manejado de una manera muy parcial. ¿Por qué? Porque quienes han escrito, vamos a decir la narrativa, no me gusta la expresión, pero iba a decir la historia, pero la historia es algo serio, pero la historia o el cuento o la narrativa de lo que pasó en Chile de 1973 a 1990, 89-90, fue mucho más complejo que señalar a sectores medios, porque lo que olvida es que también los que encabezaron la lucha, intentos de lucha armada en contra de Pinochet, también eran clase medieros. Al dejar de lado esos elementos, López exhibe sus grandísimas y profundas limitaciones intelectuales que dan por resultado una comprensión pedestre de los fenómenos sociales e históricos. Y luego llega a México y mecánicamente quiere trasladar aquello a este país. En el tercer decenio del siglo XXI, cuando el mundo está viviendo una era completamente diferente a aquella cuando se dan los tres personajes que él citó, Mussolini, Hitler y también Pinochet. Por supuesto que él no menciona el caso de los hermanos Castro, tampoco menciona el caso de Perón, de Cárdenas mismo, tampoco menciona el caso de Daniel Ortega y decenas más de personajes impresentables, casi todos ellos, y algunos pues no tanto por el culto que en torno a ellos se ha generado. López, pues, es un hombre movido, en algunos casos por la venganza de ofensas que ha inventado él, y en otros por la mezquindad que es en lo personal, que tiene en lo personal, pero también de la envidia intelectual, llamémosla de esa manera. Odia
a aquellos que han tenido éxito como escritores, como historiadores, como analistas políticos, los intenta despreciar sin darse cuenta que lo único que hace al criticarlos de una manera procaz en no pocas ocasiones es un escupitajo que lanza hacia arriba y eso le cae casi de inmediato en la cara. Es un hombre pues con una amargura y un odio y envidia de los demás que son exitosos que lo consume. Se le nota, exhibe cuando está en la mañanera y esos gestos, ese odio que se le ve en la cara y esa envidia que lo corroe. Pobres de aquellos que hacen caso de esas pseudo explicaciones de un falso intelectual, de un falso estudioso de la historia, pero que quiere presentarse con una cantidad de libros inmensa que no ha escrito, solamente ha puesto su firma. Pobres de aquellos, pues, repito, que confían en los juicios históricos y sociales de un personaje cuya ignorancia es más profunda que las grandes de la Cañada del Cobre, pues, para ponerlo en mexicano, para no irnos al Gran Cañón allá en Estados Unidos. ¿A dónde va a llegar el presidente con esas explicaciones pretendidamente intelectuales y que se quedan en una farsa intelectualoide? A nada. La realidad poco a poco se irá haciendo más compleja y su incapacidad para entender esos fenómenos sociales lo van a ir devorando y las explicaciones que ofrezca van a ser cada vez más cercanas al ridículo intelectualmente hablando. Doy un ejemplo de esto. El mensaje de las urnas, un mensaje claro para alguien apenas versado en lo político, para él es algo completamente diferente. Y se lanza en una campaña con un solo objetivo que tiene la búsqueda del control total en el 2024 y en las 6 gubernaturas del año próximo y 2 más en el 23, ¿verdad? Pero lo único que va a encontrar es otro fracaso más sonado que el de esta elección intermedia y el ridículo que hará queriendo pontificar sobre hechos que jamás ha entendido. Esa será su suerte. Por eso digo, pobres de aquellos que le crean a ese falso intelectual y que solo queda en un intelectualoide envidioso. Gracias y lo espero mañana en la mañanera sabatina. Gracias.